Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la materia de Anatomía de la Madera para este que viene siendo el Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas, nuestra carrera de Ingeniería Forestal? En la presente clase correspondiente número 11 veremos algunos conceptos que quedaron pendientes de ver en la clase pasada. Yo soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado, y a continuación iremos dando un desarrollo. A ver, para empezar, debemos decir que en la presente estudiaremos algunos elementos microscópicos como la composición del floema. El caso que nos ocupa para el presente es derivado de que la clase pasada pues no quedó muy claro lo que vendría siendo el problema. En función de eso y a petición de ustedes es que yo desarrollé esta clase para que pudiéramos llevar a un mayor entendimiento estos conceptos que son tan importantes y que acompañan al árbol a lo largo de toda su vida, ya que recordando que para nosotros generalmente pues nuestro mayor ámbito de trabajo es en función de las coberturas vegetales y también lo que vendrían siendo los árboles. Bueno, para comenzar, he de decir que el floema. Vamos a comenzar con conceptos muy importantes. Y miren, en la botánica se denomina floema al tejido conductor encargado del transporte de nutrientes orgánicos y también en algunos casos puede llegar a ser inorgánicos, especialmente las azúcares. Así es, estimados estudiantes, en los árboles también tienen, también tienen azúcares. Estas son producidos por por la parte aérea fotosintética y autótrofa hacia las partes basales subterráneas no fotosintéticas heterótrofas de las plantas vasculares. También se pueden denominar vasos liberianos. Miren, el término floema tiene sus orígenes, o bueno, o quien se cree que comenzó a decirlo así fue por el Carl Wilhelm von Nagel en 1958. Y este deriva del griego, que significa pols, que significa corteza. También se usan para designar los términos de liber, leptoma y tejido criboso, que a continuación iremos. Eh, se, se reconocen dos tipos de floema. Ya también cabe mencionar, estimados estudiantes, que el floema está íntimamente asociado al gilema formando el sistema vascular de las plantas. Ese es un punto que nosotros siempre tenemos que tener claros eh, para lo que vendría siendo el floema. Bueno, siguiendo con la clase, vemos que existen dos tipos de floemas. Está lo que vendría siendo el floema primario y el floema secundario. Dentro de estos dos tipos, que son el primario y el secundario, como ya lo mencioné, en el vástago, el floema primario se encuentra asociado al gilema primario, constituyendo lo que vendrían siendo las haces vasculares. Bueno, como pueden ver ustedes en en este mapa, se diferencian, existen dos tipos que son el protofloema y el metafloema. El primero madura en las partes de las plantas que aún están creciendo en extensión y sus elementos cribosos pronto se vuelven inactivos. El metafloema se diferencia tiempo más tarde y este completa su maduración después de que el órgano ha terminado su crecimiento en longitud. O sea que
Para que el metafloema se comience a diferenciar de lo que vendría siendo el protofloema, antes el órgano tiene que haber terminado su crecimiento al menos en longitud. En las plantas, por ejemplo, que no poseen crecimientos secundarios, constituye el problema funcional de los órganos adultos. Esto es algo muy importante. Ahora, eso es por parte del primario, del cual se dividen en dos tipos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que vendría siendo um, un secundario. Y bueno, el flema secundario, igual que el filema secundario, se origina en el cambio, ubicado hacia la periferia del tallo o raíz. Posee un sistema axial y un sistema radial, que se continúa con el gilema secundario a través del cambio. O sea que ambos están intrínsecamente conectados, físicamente conectados, de lo que vendría siendo el floema secundario y el gilema secundario. Estas, estos dos tipos de floema son, son importantes que nosotros los conozcamos, y también como poco la manera en que hemos ido describiendo la estructura interna de la planta. Todas estas estructuras, como ustedes se pueden dar cuenta, ya no son estructuras que uno pueda apreciar macroscópicamente, es decir, a simple vista, sino que ya comienza a haber una diferenciación muy importante, pero a nivel microscópico. Con esto quiero decir que nosotros necesitamos de algún microscopio para ver desde el acomodo, también del tamaño, incluso también de la forma y cómo está constituida en sus partes más internas, pero también más primordiales. Y para eso necesitamos un microscopio. Ahora, siguiendo un poco con la descripción, vemos, les voy a mostrar unas imágenes sacadas de un microscopio, donde nosotros podemos pues apreciar lo que vendría siendo el flema primario. Y bien, dice que igual que el gilema primario, se origina a partir del procambio. Ok, y podemos observar en esta parte lo que vendría siendo los primordios floreales, y esto es de lo que estamos hablando. A ver, un momento. Estamos hablando acerca del procambio, y como pueden ver, es esta parte de acá, es esta parte de acá, y es esta parte de acá. Y como bien se cita en la presente lámina, dice que este flema primario se origina a partir del procambio. El procambio ya se los denoté con lo que vendría siendo color rojo. Y este también vemos que vendría siendo el procambio, parte de acá y esta parte de acá. Aquí podemos apreciar otro tipo de estructura como la caliptra, el meristema, el cilindro central, el córtex, mismos que ya debíamos de haber visto en, en botánica, si mal no recuerdo, creo que es en botánica forestal o botánica normal. Todos estos conceptos ustedes ya los debieron de haber conocido. Bueno, eso viene siendo lo que es el floema primario. Ahora, hablando un poco de lo que vendría siendo bueno, me faltó añadir algo. Y miren, se diferencia el protofloema del metafloema, los cuales son del primario, o sea, el protofloema y el metafloema. El primero, se los repito una vez más, el primero madura en las partes de la planta que aún están creciendo en extensión, como es
el cambio, y sus elementos cribosos pronto se vuelven inactivos, y el metafloema se diferencia más tarde y completa su maduración después de que el órgano ha terminado su crecimiento en longitud. Y les recalco una vez más, en las plantas que no poseen crecimiento secundario, constituye el flema funcional en los órganos adultos. ¿Ok? Bueno, siguiendo con esta parte, eh, un momento, estimados estudiantes, creo que es necesario que haga una pausa para añadir dos imágenes, las cuales creo que enriquecerían totalmente esta parte. Bueno, siguiendo, lo que pasa que si bien les describí acerca de dónde comienza en el procambium, pero también les dije que estaba el protofloema y el metafloema. Y bueno, dada la descripción, me pareció interesante añadir las siguientes imágenes. Miren, hablamos del protofloema y podemos ver cómo este va creciendo. Ahora, ustedes me preguntarán esto cómo se describe. Y bueno, esto vendría siendo lo que se le denomina un haz vascular joven, o sea que apenas está en crecimiento. Y nos podemos dar cuenta porque aquí solamente tenemos el protofloema. Ahora, una vez que, y esta imagen pertenece a un vascular ya maduro, aquí tenemos el protofloema. Y tenemos algo muy interesante, lo que se citó anteriormente y viene siendo el metafloema, o sea, esta parte de acá. Aquí también vemos el protogilema, el metagilema, pero bueno, y miren, se diferencia, bueno, ya lo citado, se diferencia del protofloema y el metafloema, y ustedes ya pueden tener cuál sería la apreciación visual de cada uno de estos. Aquí está, lo que es el protofloema y el metafloema. Ya les he citado 3 veces la definición, así que no voy a ahondar en lo mismo para no hacer la clase repetitiva. Ahora, existe uno que debemos de estudiar y también es muy importante, y es el floema secundario. Y miren, ah, al igual que el gilema secundario, este se origina en el cambio, ubicado hacia la periferia del tallo o raíz, y posee un sistema axial y un sistema radial que se continúa con el gilema secundario a través de lo que vendría siendo el cambio. O sea, en esta parte, que nosotros lo podemos encontrar en esta parte de acá, estimados estudiantes, que si se dan cuenta está el floema, que el suber, la córtex, y por esta parte dividido lo que vendría siendo pues el gilema. Y aquí se encuentra pues lo antes citado, ubicado en la periferia del tallo raíz. Posee un sistema axial y un sistema radial que se continúa con el gilema secundario a través de lo que vendría siendo pues el cambio. Esto, bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, esta imagen microscópica pertenece a lo que vendría siendo una conífera. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Muy fácil. Dentro de la estructura de las coníferas tenemos lo que vienen siendo los canales resiníferos. Estos canales resiníferos son los que tienen que estar abiertos constantemente para que el pino, o la conífera pueda estar segregando continuamente lo que vendría siendo, pues como lo dice, la resina, y puedan estar segregando los exudados. Eso es por la parte de los tipos de flema. Ahora, siguiendo, hay unos muy importantes que unas estructuras muy importantes que ahí me gustaría que fuéramos conociendo.
Y miren, uno es los elementos de conducción o elementos cribosos. Son los elementos más especializados y estos se caracterizan por sus protoplastos modificados y sus conexiones celulares especiales. Fueron descubiertos en 1837 por Harting. Hay dos tipos de células cribosas y miembros de tubos cribosos según sus características este, más comunes podemos encontrar lo que vendría siendo, eso se los presento. Aquí podemos ver cómo se aprecia lo que viene siendo la célula parénquima, los plastidos, los elementos de tubo criboso, la placa cribosa, las células de parénquima de floema y las células acompañantes. A continuación iremos tratando algunos de sus conceptos y explicados, pero microscópicamente así es como se lo podemos encontrar o así se aprecian. Y miren, podemos encontrar que alguno de estos es la pared celular. Eh, Dice que la pared celular celulósica y primaria puede tener un espesor variable. Miren, para algunas familias primitivas de las angiospermas presentan paredes laterales con engrosamientos nacarados. Estos espaciamientos están compuestos por muchas capas de microfibrillas de celulosa densamente dispuestas y pectinas. En algunas especies está tan marcado el engrosamiento que casi ocluyen al lumen. Aparentemente la función de estas paredes sería de facilitar el transporte radial. También algunas gimnospermas eh, presentan engrosamientos nacarados de naturaleza secundaria. Algunos autores dicen que no están de acuerdo, consideran que se tratan solamente de paredes primarias. Y miren, si ustedes se acuerdan, en la primera clase hablamos un poco de las pteridofitas. Miren, en las pteridofitas las células cribosas son largas, aguzadas, enucleadas, con áreas cribosas probablemente diferenciadas. Usualmente tienen esférulas, cuerpos proteicos limitados por una membrana. Las células cribosas de los gimnospermas son elementos largos y delgados, con extremos afilados que se superponen por ejemplo, en las secoyas, en las áreas de las cribosas, se encuentran sobre paredes radiales. Otro concepto muy importante a tomar en cuenta son las células cribosas, y estas se encuentran en las pteridofitas y también en las gimnospermas. Se comunican entre sí por áreas cribosas que están dispersas en toda la superficie de la célula, las cuales conectan los cloroplastos de elementos vecinos por medio de cordones citoplasmáticos. Se diferencian de los campos primarios de puntuaciones por dos rasgos. Como la primera es el tamaño de los poros, generalmente mucho mayor que el de los pladomestos. También se pueden observar con microscopio óptico. Y la segunda es la presencia del cilindro visible de calosa que rodea el cordón citoplasmático y pueden aparecer también en la superficie de áreas cribosas. Esto es lo que vendrían siendo las comunicaciones intercelulares o la manera en que cada una se interactúa. Existe también un último que es importante mencionarlo y es los elementos de tubos cribosos, y estos se encuentran en los angiospermas. Simplemente son series longitudinales de células llamadas miembros de tubos cribosos, y estos conectan entre sí por medio de placas cribosas simples o compuestas. En las paredes laterales tienen áreas cribosas más o menos especializadas, generalmente difíciles de ver. Ahora, vemos un poco acerca, hay
hay dos cosas o dos conceptos, los cuales me gustaría terminar de abarcar con ustedes, los cuales son, en un primer estagio, son todas las células acompañantes. Y miren, son células parénquimas o del parénquima, o lo que vendrían siendo son células parenquimáticas, muy especializadas, asociadas ontogenéticamente con los miembros de los tubos cribosos en el metafloema y floema secundario de angiospermas. Algunas están diferenciadas con células de transferencia, tienen pared primaria con campos primarios de puntuaciones con plasmodestos ramificados, enfrentados a los poros de las áreas cribosas de los elementos cribosos. Miren, durante la ontogenia se deposita calosa del lado del elemento criboso, pero no del lado de la célula acompañante, donde los nucleoles grandes, vacuolas pequeñas, retículos endoplasmáticos bien desarrollados, grandes mitocondrias, dictosiomas y abundantes ribosomas pueden tener cloroplastos y leucoplastos, pero no forman almidón. Simplemente asumen las funciones nucleares de los elementos cribosos. Estos mueren cuando estos dejan de ser funcionales y cumplen la función de carga y descarga de los elementos cribosos, transportando lateralmente los fotosintatos. La localización de estos puede no haber células acompañantes en los protofloemas de los angiospermas. En las gramíneas sí hay una disposición muy regular de tubos cribosos y células acompañantes. Se ha comprobado que esta disposición está correlacionada con los haces vasculares avanzados, mientras que la disposición irregular ocurre en tipos más primitivos de haces. Y hablando un poco de la ontogenia, esto se forma a partir de células meristémica que los miembros de los tubos fibrosos. Este se divide longitudinalmente una o más veces, dando células de diferente tamaño. La célula mayor se diferencia en miembro de tubo criboso y la célula restante transforma las células acompañantes previa a la división transversal, que puede no ocurrir. En resumen, un miembro de tubo criboso puede ser asociado un número de variables de células acompañantes dispuesta en series longitudinales. Y por último, otro concepto muy importante a tratar, lo que vendrían siendo, y me lo he pasado citándolo constantemente, es las células parenquimáticas. Miren, existe una cantidad variable y son menos especializadas que las células acompañantes o las células albuminosas. En el floema primario son alargadas. Bueno, antes de continuar, aquí pudimos ver lo que son las células acompañantes, esta parte de acá. Acá hablamos acerca de la placa cribosa y el tubo criboso que tanto nos la pasamos mencionando. Esta es una imagen de microscopio, la cual nos ayuda a nosotros a ver más o menos cuál es la forma. Sé que no es tan fácil asimilar toda esta carga de información, pero así es como se ve cuando nosotros cortamos una estructura de alguna planta y la vemos a través del microscopio. Bueno, siguiendo ahora sí, como le estaba diciendo, en el flema primario las células parenquimáticas son alargadas y paralelamente a los tubos en el flema secundario se presenta en el sistema vertical y horizontal. En el vertical hay dos formas básicas, las células fusiformes o hileras de células. En el horizontal
constituyen a los radios del floema integrados por dos tipos de células procumbentes, las cuales son alargadas en dirección radial y erectas, generalmente marginales. También alargadas en sentido vertical. Se pueden las podemos diferenciar en células de transferencia con paredes laberínticas. Sus funciones son eh, participan en la carga y descarga de los elementos cribosos, transportando azúcares a las células acompañantes y también sirven para almacenar almidones, grasas, taninos y cristales, mismos nutrientes que la planta o el árbol ocupa para su desarrollo. El movimiento de nutrientes dentro del floema, eh, por ejemplo el de la sacarosa principalmente, es unidireccional y más lento. Solo alcanza 2.5 centímetros de avance por minuto. Y posteriormente, esta misma sacarosa es almacenada en frutos, semillas o incluso en la raíz. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, cuando prueban o nosotros probamos un fruto, generalmente suele tener un sabor dulce. Es por toda la sacarosa que que se genera fruto de toda la estructura interna y obviamente de la fotosíntesis, el cual tiene pues la planta o en este caso los árboles. Bueno, estimados estudiantes, bueno, para terminar simplemente estas son las famosas células del parénquima. Aquí podemos apreciar otro tubo criboso, del cual hemos estado hablando mucho. Y estas son las famosas células acompañantes. Y esta es la famosa placa cribosa de la cual hemos hablado. Una célula acompañante aquí y otra célula acompañante aquí. Bueno, estimados estudiantes, sé que tal vez está un poco, hay un overbooking de información, pero sí es importante que nosotros conozcamos y sepamos cómo funcionan pues las estructuras internas dentro de las plantas, en concreto dentro de los árboles. Espero que les haya gustado. De mi parte eso es todo por en lo que vendría siendo el Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas, para la materia de anatomía de la madera en la carrera de Ingeniería Forestal. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado y nos vemos en la siguiente clase.